Hola mis talleristas, en el día de hoy estaremos una vez más con un reto entre amigas y cada una de nosotras seleccionó uno de los canales de las otras al azar. A mí me tocó el canal de Diana Rodríguez y estuve mirando el video de ella sobre cómo hacer aritos con hojas monstera y decidí hacer mi propia versión. Así que hice 3 versiones bien interesantes de este tipo de aritos que espero que les guste y sin más ni más vamos a colocarnos rápidamente manos a la obra. Muy bien, entonces para este proyecto vamos a hacer varias opciones, por eso aquí tengo varios tipos de verde y acá tengo una opción de un rosado con un blanco. Vamos a hacer unas hojitas de monstera. Y para ello entonces vamos a utilizar, si ustedes quieren, topitos o ganchillos para aritos. Diana, la versión de Diana lo utiliza con un molde, una hojita que recortó, dibujó, pero nosotros vamos a hacer este no ensayo, sino este cambio con estas cortes de corazón. De hecho, este está hecho con este de acá. Entonces, lo que vamos a hacer primero, nuestra primera opción es hacer un veteado con estos verdecitos que tengo acá. Entonces los voy a poner juntos, así, y lo que voy a hacer es sacar cilindro, doblar y así vamos a repetir la acción varias veces hasta que veamos que está el veteado como lo queremos. Bien, entonces lo tengo acá. Vamos a aplicar cremita en nuestra superficie para que no se nos pegue. Y vamos a estirar la masa que tenemos. Yo en estos momentos estoy trabajando con la masita que me encanta trabajar, que es el foamy moldeable con la pasta flexible, porque queda flexible nuestro proyecto y no se parte fácil. Lo voy a dejar un poquito grueso. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar un poquito de vinipel recién sacadito para que no tenga arrugas ni nada. Lo vamos a poner acá sobre esto y vamos a cortar. Voy a empezar con este. Así que corto así y corto este. Me gusta más la versión de corazón, que es un poquito más alargadita, porque me va a dar más paso a trabajar el diseño. ¿Por qué le hago con este plástico? Porque me gusta la idea de que quede gordito, que quede abollonadito, por decirlo así, no tan plano el corte. Entonces miren cómo queda. Algo que voy a hacer para que parezca un poco más la hoja es alargarlo levemente. Como este tipo de masas me permite estirar, entonces vamos a hacerlo así, alargarlo un poquitico y vamos a tener el mismo tamaño. Es muy fácil. Este, como es más abierto, pues es un poquito más difícil, pero también podemos alargarlo. Listo. Y entonces ahora, con ayuda de los punzones, lo que voy a hacer es que voy a marcar primero mi línea de la mitad. Bien, si quieren lo podemos reforzar un poquitico con un punzón que se vea como más el cortecito. Y luego entonces simplemente voy a hacerle varias líneas en curva hacia abajo, así. Luego trocaditas en la mitad de las que ya hicimos. Vamos a hacer otras líneas así. ¿Listo? Por ahora vamos así. Y entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a hacer pequeños cortes. Así, pulo el borde. Algo que me gusta es que puedo hacer que mis dos aritos sean la misma hoja monstera, pero que tenga cada una como su propia particularidad. No tienen que quedar exactamente iguales.
Bien, entonces podemos hacer que de pronto acá arriba el corte sea más grande y las otras tengan un corte más pequeño. Bueno, en fin, podemos ir jugando un poquitico con el diseño. Redondeamos un poquitico estas puntas de acá. Me gusta este corte de corazón porque como tiene el bordecito rizado, me ayuda un poquitico más a darme la sensación de que es una hoja. Bien, así, esta sería como una monstera variegada, podríamos decirlo así. Entonces ya dependiendo de qué tan grandes quieras los aritos, pues escogerás el tamaño del corazón para que te queden más grandes o más pequeños. Así, ok. Listo, por ahora va así. Entonces ya sabemos que si queremos que el corte sea un poquito más grande o el huequito de la hojita más grande, entonces lo profundizamos un poquito más. Bien, otra cosa que tiene la hoja la monstera es como unos pequeños huecos, entonces voy a aprovechar este punzoncito y vamos a hacerle algunos huecos en algunas partes. Muy bien, así va quedando nuestra hoja. Si queremos la podemos alargar un poquitico, que medio se separe, pero con cuidado de no ir a dañar la hoja. Aquí lo que estoy haciendo es pronunciando un poquitico más las marcas. Y repetimos la acción con la otra. Ok, así nos quedan. Lo que vamos a hacer entonces con estos es repetir la acción pero más pequeños. Ok, entonces ya lo tengo realizado, los pequeños y los grandes. ¿Listo? Tenemos dos opciones, colocarle los topitos o colocar este que es larguito. Voy a en este caso a colocarle los topitos, y como lo tengo fresco, entonces quiero pegarlos de una vez para que se sequen mientras que la misma masita se seca. Entonces simplemente con un poquito de pegante los colocamos allí, hacemos un poquito de presión para que trate el topito de quedar como hundido. ¿Listo? Que nos quede un poquito hundido en la masa. Así cuando la masa seque va a compactarse y lo va a tratar de agarrar. Listo. Tratemos de que nos queden en la misma distancia, equidistantes, que no quede uno más abajo que el otro. Y vamos a dejar secar. En este caso lo que quiero hacer es poner un refuercito porque vi que acá me quedó un poquito delgado. Entonces voy a poner un refuercito de la misma masita, muy delgadito. Si a ustedes les quedó bien, no hay problema. Ok, así. Lo mismo acá, un pedacito nada más, porque vamos a hacerle huequito ahí. Y luego entonces con nuestro punzón vamos a hacerle un huequito para luego poder colocar aquí una argolla. Ok, vamos a dejarlo secar más o menos por 24 horas para poder armarlo. Para nuestra segunda opción, entonces vamos a hacer otra hoja monstera, pero en este caso la vamos a hacer de un color diferente. Entonces, lo que quiero hacer es darle un toquecito escarchado, que quede bien interesante. Entonces voy a echar aquí, tengo escarcha que me ha sobrado de otros proyectos, y me encanta este efecto que se le da cuando le mezclamos directamente la escarcha, porque me da un efecto como de piedra, granito, una cosa así como bien interesante, porque
cuando sé que me va a dar varios visos de las escarchas y del color que le hayamos echado de escarcha. Miren, y cuando extiendan, entonces la escarcha va a empezar como a aflorar un poquitico. Ya dependiendo del efecto que ustedes quieran dar, miran si echan un poquitico más o le echan menos. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es vetear, como hicimos con la otra. Miren cómo se ve el veteado. Entonces ahorita vamos a extender, busquemos el lado donde se nos vea más interesante las vetas y extendemos así. Algo que puedes hacer también es aplicar un poquito la escarcha por encima y volver a extender. Así la escarcha va a penetrar allí y se va a ver un poco más. ¿Tienes esta opción o tienes esta opción? Tú decides. Bien, y la última opción que tengo para armar estos aritos, entonces tengo aquí unos alfileres. A mí me gusta trabajar con los alfileres para hacer estos pines. Y lo que voy a hacer es cortar la punta. Voy a girar acá, hacer de una vez la argollita. Y como este lo hicimos grueso, entonces lo que voy a hacer es clavarlo aquí, que quede en la mitad. Entonces esto nos va a dar un poquito más de estructura y de aquí lo puedo colgar después el arito. Bien, entonces aquí ya los tengo, ya han secado un poco más, así que los puedo manipular mejor. Y tengo entonces aquí unas argollitas. Lo que voy a hacer es arreglar primero estos de acá. Estos los voy a colocar en estos que son más largos. Como ya les habíamos hecho los huequitos, lo que voy a hacer es abrir la argolla. Con mucho cuidado la voy a introducir y la voy a cerrar, pero antes voy a colocar, no, ya vi que no me sirve si la coloco así, entonces voy a colocar otra argolla, voy a cerrarla, luego esta otra argolla la voy a abrir, meto aquí el arito y entonces vamos a ver, esto es lo que quiero, que me quede totalmente de frente. Muy bien, miren qué belleza. Ok, y para estos, bueno, no pensé que iba a utilizar las argollas, pero no. Así que lo que voy a hacer es abrir acá la argolla del ganchito. Lo voy a ingresar acá adentro y voy a cerrar. Lo mismo hacemos con este, busquemos el lado que es el frente, que nos quede más bonito. Y me encanta porque así puedo hacer que me quede totalmente de frente, no van a quedar tan largos. Así que tenemos estas tres opciones, los topitos, este que queda con este tipo de ganchillo que queda larguito y estos últimos. Déjame en los comentarios cuál te ha parecido, cuál te gusta más, cuál harías tú y espero que te haya gustado mucho. Ya sabes, puedes ver los videos de mis amigas que también están muy chéveres. Se han también inspirado en otro canal y para nosotras es sorpresa. Todavía no sé quién se inspiró en el mío. Así que ve y mira por favor esta lista de reproducción que te voy a dejar acá arribita, donde están todos los videos de mis amigas. Este video que es el video de Diana donde yo me estuve inspirando para hacer estos aritos y por último
Y lo más importante, suscríbete a este canal para que veas más tutoriales como este. Así que, chao, chao.